Uno de los libros que mayor impresión y que mejor concepto tiene sobre cómo caen las democracias. How Democracies Die es un libro de texto consultado en todo el mundo sobre cómo caen las democracias. Levinsky ha analizado la evolución de las democracias en América Latina, en el mundo, en Estados Unidos y también cómo caen sus dictadores. Hace poco, algunos instantes, terminamos una entrevista con él, entrevista que usted puede también escuchar en el podcast con Luis Carlos Vélez de Spotify y de RCN. Esta fue nuestra conversación. Profesor, gracias por acompañarnos. Es un placer, gracias por tenerme. Profesor, la pregunta que nos hacemos todos hoy es ¿cómo se acaban las democracias? ¿Venezuela, según usted, es una democracia que ya se acabó? Sí, la democracia. No, la verdad que no entiendo por qué se debate la muerte de la democracia en Venezuela hoy, porque la democracia venezolana se murió hace una generación, casi 20 años. Es una dictadura que ha durado más tiempo que la dictadura de Pinochet y está llegando al nivel del régimen militar en Brasil. Ya pasó la época de discutir la muerte de la democracia en Venezuela. Hay que recuperarlo, construir uno nuevo. Claro, por supuesto, profesor, pero esa muerte de la democracia en Venezuela, y coincido plenamente con usted, eso hace rato ya pasó, pero fue una muerte tipo destrucción sistemática de cada uno de los pilares fundamentales de la democracia y la cooptación de todos los controles de los pesos y contrapesos del poder. Así en ese sentido, Venezuela es típico del colapso de las democracias en el siglo XXI. Hay en alguna parte del mundo, como Egipto y Tailandia, ha habido golpes militares siglo XX, pero sobre todo son gobiernos elegidos, muchas veces libremente, como Venezuela, gobiernos elegidos que tumban la democracia. Muchas veces lo hacen de una manera lenta, de una manera que parece legal, constitucional, lo hacen a través de leyes, a través de plebiscitos, referéndum, elecciones, ganando en algunos casos mayorías en el Congreso. Entonces no parece que la democracia está muriendo porque son gobiernos elegidos y están aprobando leyes, pero poco a poco en Turquía, en Hungría, en Venezuela, obviamente, hace algunos años en Ecuador y Bolivia, van minando las instituciones democráticas, sobre todo captando las varias instituciones del Estado, algo que hizo Hugo Chávez con mucha capacidad. Profesor, ¿y esa capacidad de la cual usted nos habla es demostración o muestra de que los sistemas democráticos no son infalibles? Las democracias siempre son vulnerables. Un sistema abierto, un sistema competitivo, siempre es vulnerable a la elección de muchas veces un outsider que no está comprometido con la democracia. Y en todos los países democráticos, los que son democracias por muchos años, todos pasan por malos periodos, todos pasan por tormentas, por gobiernos corruptos, por crisis económicas, en lo cual la gente se pone más descontento, ¿no? Sube el descontento. Y ahí está el peligro de la elección de un outsider, de un populista, que represente un peligro a la democracia. Pero es una vulnerabilidad que existe en todas las democracias, incluyendo en Estados Unidos. Profesor, lo que estamos viendo en Venezuela se parece a algo que usted y la academia haya podido ver en otros lugares, o Venezuela es pionero en este tipo de implosión democrática. No, no es pionero. Es un caso extremo en algunos sentidos. Em, Primero, Chávez fue un talento político pocas veces visto, o sea, tenía mucha capacidad política
que le ayudó en su consolidación autoritaria. También ayudó mucho el petróleo y el altísimo precio del petróleo en los años de oro de Chávez. Chávez no pudo haber consolidado su régimen sin la plata que tenía entre 2003 y 2011-12 por una década. No todos los regímenes tienen esa cantidad de recursos. Y es un caso extraño en los últimos años en que pocas dictaduras sobreviven 10 años de colapso del tipo que hemos visto en Venezuela desde el año 2014. O sea, Venezuela pasó por una de las peores crisis económicas, sociales, humanitarias en la historia moderna y el régimen no cayó. Normalmente los regímenes caen cuando la crisis se pone tan profunda. Profesor, ¿y por qué no cayó? Esa es la pregunta del millón de pesos. Nadie sabe bien. Tenía que, primero, hay un clic, un grupo en el poder muy aferrado al poder, que está dispuesto a sacrificar casi todo por no perder el poder. O sea, imponer los costos humanos que impuso este gobierno eh, sin, al parecer, pensarlo dos veces es extraordinario. Segundo, tenía que mantener el control sobre los militares. O sea, lo más probable, yo esperaba, si el régimen caía en los últimos 10 años, probablemente caía a través de una especie de golpe parcial, de que los sectores de las Fuerzas Armadas dirían, como dijeron en el 58 con Pérez Jiménez, ya basta, se va. El hecho de que los militares, y había un montón de complots, pero el hecho que los militares siguen siendo leales al gobierno es clave. ¿Cómo lo hizo? Obviamente hay una parte de corrupción. Quizás el monitoreo con la ayuda de los cubanos ayudó también, pero es algo que vamos a tener que investigar después del régimen, del colapso del régimen, para entenderlo mejor. Profesor Levitsky, lo que estamos viendo ahora, que son unas elecciones donde gana la oposición abrumadoramente, si se confirman los datos y todo parece indicar, la oposición obtiene entre el 65 y el 70% de los votos, prácticamente duplicando a Maduro. ¿Se puede decir entonces que esto es el inicio del colapso de Maduro, profesor? Otra pregunta del millón de pesos. ¿Podría ser? ¿Podría no ser? Em, es cierto que esta elección ha desnudado el régimen por completo, que el régimen al robar esta elección en un contexto en el cual todo el mundo, cada ciudadano venezolano sabe y sabe muy bien que la oposición ganó y por mucho en esta elección. Entonces, el oficialismo, los miembros del gobierno van a tener que salir a la calle todos los días y mirar a la gente en los ojos sabiendo que esa gente sabe quién ganó la elección. Entonces, es una pérdida de legitimidad muy fuerte. También parece que esta elección robado, que es, la verdad que es el peor fraude electoral, creo que en América Latina en medio siglo. No puedo pensar en otro caso tan extremo de robo de una elección. Entonces, eso va a costar el gobierno aún más legitimidad internacional. Podría terminar costándolo más apoyo en América Latina. Vamos a ver qué pasa con Colombia y con Brasil. Entonces el régimen va a terminar estando más aislado en su propia sociedad, más aislado en América Latina, más aislado en el mundo, pero nada garantiza que se cae. Si el gobierno mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y está dispuesto a tragar el sufrimiento de la gente y la salida de un tercio de la población, puede seguir sobreviviendo. Estamos hablando con el profesor Levitsky. Profesor,
de ciencia política, uno de los más importantes del tema en el mundo. Profesor, en estas condiciones, ¿cómo se acaba una dictadura de estas? Mira, las dictaduras se acaban de mil maneras y siempre es muy difícil de predecir. Lamentablemente, cuando un régimen sobrevive 2 décadas, tiende a consolidarse. O sea, es más fácil derrotar un régimen autoritario en los primeros años que después de 20 años. Los que llegan a 20 años muchas veces llegan a 30, 35 años. ¿Cómo puede terminar? De nuevo, lo más probable es una división interno y una rebelión o un golpe militar, un conflicto interno. A veces los regímenes terminan gracias a la muerte del dictador. Ojalá y no tengamos que esperar tanto tiempo, pero no hay una sola receta, no hay una receta eh, para, para saber cómo mueren las dictaduras. Profesor, usted ha estudiado la evolución de América Latina de los últimos 50 años. Tuvimos 2 olas de golpes de dictaduras, golpes militares y en algunos casos también participación extranjera. Teniendo en cuenta la academia, la historia, ¿usted descartaría que esta modalidad de participación extranjera exista en este caso, o sea, una herramienta que históricamente hoy por hoy no sea viable? Mira, la intervención internacional siempre existe. Existió en la época del imperialismo norteamericano, al principio del siglo XX, en el Caribe de Centroamérica. Existía en la Guerra Fría, existía de otra manera en la época postguerra fría. Y hay varios poderes. Hay intervenciones que ayudan a sostener los regímenes. Eh, Cuba sobrevivió tanto tiempo con la ayuda de la Unión Soviética, por ejemplo. Hay otras intervenciones que ayudan a tumbar a los regímenes, pero son pocos los casos en los cuales la intervención internacional, para bien o para mal, terminan cambiando un régimen. La vida, la muerte de un régimen político, sea democrática o autoritaria, depende sobre todo en las fuerzas domésticas, internas. Em, si al margen sí la intervención internacional puede ayudar, pero esto es al final de cuentas creo que va a ser un asunto doméstico en Venezuela y para bien o mal, y no sé cómo, pero va a terminar siendo decidido por las fuerzas venezolanas. Profesor, hoy hay sentimientos encontrados en la comunidad internacional o respecto a la comunidad internacional. Hay países que vehementemente han criticado mucho lo que está pasando en Venezuela y hoy, por ejemplo, nos damos cuenta como la OEA, por ejemplo, no pudo pasar una regulación en contra del régimen exigiéndole que mostrara la votación, ¿no? ¿Le sorprende esto, profesor? ¿Le sorprende esta ambivalencia internacional? Me decepciona, me entristeza, pero no me sorprende. Es consistente con lo que ha pasado durante muchos años. Hay varios pequeños países que dependen de ayuda de Venezuela, que van a votar con Venezuela, y hay otros gobiernos de izquierda, algunos autoritarios como Nicaragua, algunos democráticos, que no están por razones ideológicas y políticas domésticas, no están dispuestos a romper por completo políticamente con el chavismo y tienen mucha dificultad en alinearse con Estados Unidos, aun si Estados Unidos está actuando a favor de la democracia. Entonces, no me sorprende, me parece una vergüenza que el gobierno de Brasil y el gobierno de Colombia no está plenamente a favor de la democratización de Venezuela. Pero ese es asunto, a final de cuentas, de ellos. Profesor, usted es coautor de uno de los libros más citados de ciencia política de los últimos años y es ¿Cómo mueren las democracias?
¿Venezuela confirma la percepción, la hipótesis de su libro de cómo mueren las democracias? Sí, es un caso ejemplar. Profesor, ¿y ustedes en el libro identifican que las democracias actualmente, como Venezuela, mueren socavando la democracia desde adentro, no a través de un golpe, sino desde adentro y de manera sistemática, destruyendo los pesos y contrapesos, ocupando los entes de control, haciéndose pasar por democracias, pero las rompen, ¿no? ¿Cómo se puede identificar, profesor, a los países que están en ese proceso para que no les pase lo mismo que Venezuela? Bueno, por suerte, no es fácil replicar lo de Venezuela. Sobre todo por tanto tiempo. Vimos dos casos que seguían un poco el modelo venezolano, Bolivia y Ecuador, regímenes que no duraron tanto. Hay dos excepciones, dos cosas distintas en Venezuela, como dije antes. Primero, el talento de Chávez y el poder del movimiento populista de Chávez, que le dio mayorías por una década. Y segundo, y más importante, el petróleo. O sea, Chávez pudo comprar, coaptar eh, movimientos sociales, actores, medios, empresarios, sindicatos y ciudadanos de una manera que pocos gobiernos pueden. Tenía tanta plata que era simplemente más fácil construir una amplia coalición a favor de su proyecto. Sin petróleo no es tan fácil hacer lo que hizo Chávez. Por lo general, los países que tienen riqueza de minerales, que tienen petróleo, que tienen otros minerales que generan mucha riqueza, le dan al gobierno una capacidad de cooptación que tienen pocos gobiernos. Eso es un factor que ayuda a los autoritarios. Y otra es la pobreza. Los países más desarrollados, más urbanos, con clase media más grande, con sector privado más grande, con sociedad civil más desarrollado, países como Argentina, Chile, Brasil, yo diría México también, es más difícil, mucho más difícil consolidar un régimen autoritario estilo Venezuela. Entonces, la pobreza y el petróleo son los claves para consolidar un régimen estilo Chávez. Profesor, una última pregunta. ¿Cómo ve a Colombia en esta conversación? Depende si hablas de política exterior o el régimen o la situación doméstica. La situación doméstica, en términos de democracia, no veo mucho peligro. Las instituciones colombianas, por todas las debilidades y fallas que tienen, siguen siendo fuertes y no sé qué tiene Petro en su corazón, pero sé que no tiene el poder político para destruir la democracia. Es demasiado débil. Entonces, yo estoy tranquilo en cuanto a la democracia colombiana. La política exterior creo que ha sido un desastre y yo quisiera, y bueno, está mejor que hace un par de años, pero me gusta, Colombia y Brasil podrían jugar un papel clave, muy importante en una transición en Venezuela y hasta ahora no han querido hacerlo. Profesor, como siempre, es un placer hablar con usted. Aprecio mucho estos minutos de su tiempo. Muy amable, muy gentil. 9:26. Bueno, este es, compañeros William, Darcy, don Juan Santiago, uno de los hombres que más sabe sobre democracia en teoría y en la academia en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Debe haber como